Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a ver el teórico número 6, sistema nervioso y esplagnología. Me pareció apropiado contarles acerca del significado de la esplagnología que se ocupa del estudio de varios aparatos y sistemas. Vamos a describir las vísceras, órganos que tienen y órganos que no tienen cavidades, que están dispuestas por todo nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver lo que es los órganos que están dentro de la cabeza, dentro del cuello, dentro del tórax, el abdomen y la pelvis. Vamos a comenzar viendo las capas germinales, las capas primitivas, a partir de lo que va a ser el origen de todos los órganos, ¿no? De todo el sistema de nuestro organismo. Tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo deriva es una capa germinal de la cual deriva el sistema nervioso y la piel. La otra capa es el mesodermo, que son músculos, esqueletos, riñones y aparato reproductor, y el endodermo, que da origen a las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. Bueno, después tenemos las distintas células y tejidos. Tenemos 4 tejidos básicos: el tejido conectivo, el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido epitelial. Cada uno tiene una función específica, ¿no? Tenemos dentro del tejido epitelial el tejido membranoso y el tejido glandular. El tejido membranoso, acá tenemos los distintos tipos: escamoso, el que es simple es escamoso, cuboidal, cilíndrico y cilíndrico pseudoestratificado. Después el estratificado y los distintos tipos. Ven cómo se disponen las células en distintas capas, por eso se le dice estratificado. Este no se dispone en escamas, en capas, es simple, ¿verdad? Y cada uno tiene, como les decía, una función específica. Después el tejido glandular, que está compuesto por glándulas exócrinas, apócrinas, holocrinas, merocrinas y las glándulas endocrinas, como por ejemplo el hipotálamo. Acá tenemos la hipófisis. Son glándulas que van a secretar hormonas que son necesarias para mantener la homeostasis de nuestro organismo, ¿no? O sea, el equilibrio. Acá tenemos los distintos tipos de tejido epitelial, como les decía antes, simple porque son de una sola capa, no se disponen en estratos como este tipo de tejidos, ¿no? El simple escamoso, por ejemplo, que lo tenemos en los vasos sanguíneos; el simple cuboidal, que está en los túbulos renales y en las glándulas endocrinas; el simple columnar, que lo tenemos en el intestino para la absorción de nutrientes. Y después el estratificado escamoso, que lo tenemos en la piel, en la boca, en la vagina. Tiene una función de protección, ¿no? Con respecto a las infecciones y a las lesiones que pueda tener por diferentes causas. El estratificado cuboidal, que es un tejido que va a secretar agua y electrolitos, como las glándulas sudoríparas; y el estratificado columnar, que por ejemplo produce, especializado en la producción de moco, ¿no? En el epidídimo, que es una estructura de los genitales, en las glándulas mamarias y en la laringe. Bueno, como ven, cada uno tiene una función específica. El tejido conectivo: tenemos tejido fibroso, el hueso
el cartílago y la sangre. El tejido fibroso puede ser laxo, adiposo, reticular y denso. Así lo clasificamos. Después tenemos el hueso y después tenemos dentro del cartílago, dentro del cartílago tenemos el hialino, el fibrocartílago y el tejido elástico. Y después tenemos la sangre, que es parte también del tejido conectivo. El tejido muscular, que son células musculares especializadas en la contracción, ¿no? El músculo está destinado para las funciones de correr, saltar, sonreír, respirar, impulsar la sangre a través del cuerpo, que se lleva a cabo por la contracción de sus células musculares, porque el músculo liso de las arterias tiene una capa media que es muscular, que es la que va a propulsar la sangre dentro de la circulación de todo nuestro organismo. Hay 3 tipos de tejidos musculares: el estriado, el músculo liso. El estriado es el de los músculos de los miembros superiores, miembros inferiores, músculos dentro del tórax, músculos faciales. Bueno, hay contracción de filamentos dentro de esta estructura muscular, filamentos de actina y de miosina, que mediante movimientos de iones y diferentes sustancias van a producir la contracción muscular. Después tenemos el músculo liso, que no presenta bandas, tiene este tipo de estructura, y los tenemos en todo lo que es las vísceras, ¿no? Órganos huecos y no huecos. Y después, por último, tenemos el músculo estriado cardíaco, que dentro, a su vez, de este músculo cardíaco tenemos 3 tipos de células que cumplen 3 funciones distintas dentro del corazón. Hay células que son contráctiles, que tienen músculo estriado con un solo núcleo, con discos intercalares. Bueno, pero acá lo más importante, que ¿por qué son contráctiles? Porque están destinadas a propulsar la sangre hacia y desde el corazón para todo el organismo. Entonces, esa es la función. Después tiene otras células que son las endocrinas. ¿Por qué endocrinas? Son unas células que van a fabricar, por ejemplo, una hormona que se llama factor natriurético auricular. Regula la presión arterial, el volumen sanguíneo, la excreción de sodio, potasio y agua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el corazón sensa que o detecta que le llega mucho volumen de sangre a la aurícula derecha, automáticamente esta célula endocrina empieza a formar esta hormona para que cumple la función de avisarle al riñón que tiene que efectuar la diuresis, o sea, eliminar el líquido a través de la orina. Es un mecanismo de regulación que está a cargo de esta hormona. Para ejemplificarlo un poquito más fácil, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una pileta parados, tenemos una presión hidrostática en los pies que impulsa la sangre más rápido hacia el corazón. El corazón detecta que está viniendo mucha cantidad de sangre y le avisa al riñón que efectúe la diuresis, ¿no? O sea, la eliminación del exceso de líquido a través de la orina. Por eso siempre que estamos en el agua tenemos más necesidad de orinar. Bueno, este es un mecanismo regulatorio. Por eso dice que regula el volumen sanguíneo y la excreción de sodio, potasio y agua que se hace a través de la orina. Después tenemos otras células que van a marcar la frecuencia cardíaca. Sistema cardionector, que eso es el marcapasos del corazón, es el que marca los impulsos,
es el sistema neurológico del corazón. Cuando nosotros este sistema nos falla es cuando nos ponen, por ejemplo, un marcapasos, porque tiene que tener, el corazón tiene que mantener su ritmo cardíaco. Bueno, ahora vamos a ver el tejido nervioso, que ya lo habíamos visto al principio de los teóricos, cuando empezamos la materia. Acá vemos las neuronas como unidad funcional del sistema nervioso, que son neuronas que están especializadas en recibir una información. Esta es una neurona típica que tiene acá el núcleo de la célula, ¿no? El cuerpo de la célula con su citoplasma, y este puntito que vemos acá es el núcleo. Y todas estas pelitos o arborizaciones que vemos acá es por donde la neurona recibe la información, como yo muchas veces les dije, acerca de lo que está pasando en nuestro organismo, de la sensibilidad de la piel, el tacto, el calor, el dolor, o los receptores articulares y musculares. Entonces, se recibe toda la información por estas dendritas, se llama, estos pelitos, son procesados acá en el núcleo y esa información sale por el axón. Este es el axón de la neurona y estas son las otras dendritas que van a hacer conexión o sinapsis con otra neurona, por ejemplo esta que esté acá abajo, o con un órgano, que en este caso como ejemplo podríamos dar el músculo, para que se produzca una contracción muscular. O sea que nosotros acá tenemos una información sensorial, sensitiva, que nos está llegando, y acá se procesa en este chip que tiene la neurona y sale la información por el axón, que está cubierto por una vaina de mielina, que es una sustancia blanca. Por eso cuando hablamos de la médula espinal hablamos y el encéfalo, hablamos de sustancia blanca y sustancia gris. ¿Por qué? Porque la sustancia gris corresponde al cuerpo celular y la sustancia blanca es el axón. Bueno, las células de la neuroglía, como bien dice acá, es un sistema de soporte que tiene toda la neurona para mantener la supervivencia de la neurona en buen estado, ya sea en nutrientes, que no le afecte ninguna bacteria, el sistema nervioso, está regulando toda su vida, todo su funcionamiento. Se llama células de la neuroglía, que ahora las vamos a ver. El sistema nervioso lo dividimos en central, esto ya lo habíamos visto, constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios periféricos y los ganglios. Acá tenemos un esquema un poquito más minucioso, más detallado, donde vemos el sistema nervioso central dividido por el encéfalo, compuesto por el cerebro, cerebelo y tronco cerebral, y la médula espinal. Y después tenemos un sistema nervioso periférico que lo dividimos en somático, que son los 12 pares craneales que yo les conté en un momento, que estaban distribuidos en el tronco del encéfalo, dentro del cráneo, y 12 pares de nervios raquídeos, que son las raíces que vemos que salen hacia los lados de la columna vertebral. ¿Se acuerda cuando vimos en el práctico las raíces nerviosas, esos cordones amarillitos que salen a cada lado de la columna vertebral? Son los nervios raquídeos. Son 31 pares porque salen uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Después tenemos el otro sistema autónomo que lo dividimos: simpático, parasimpático y entérico. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es un sistema autónomo que funciona por sí solo en nuestro organismo. Está regulando la respiración, los latidos del corazón, la diuresis, todo eso funciona automáticamente, por eso es autónomo, en nuestro organismo. Y el sistema entérico es el sistema nervioso que rige o que aporta
inervación a nuestras vísceras, el intestino, toda la parte digestiva. Acá tenemos un poquito más detallado todavía, porque acá lo que nos está diciendo es que tenemos un sistema nervioso central, después tenemos el diencéfalo, que es otra estructura que está dentro del encéfalo, el tronco del encéfalo, que está formado por el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, y el cerebelo. Todo esto que corresponde al encéfalo está dentro de la cavidad craneana, porque ya la médula espinal se encuentra de bulbo hacia caudal, o sea, del cuello hacia abajo, para ejemplificarlo más sencillo. El sistema nervioso periférico se divide en voluntario y visceral o autónomo, como dijimos recientemente. El voluntario son los nervios craneales que están dentro del cráneo y los nervios espinales que dije que son los que salían de la columna vertebral. Y el sistema autónomo que lo dividimos en eferente, eferente quiere decir que sale, o sea que da una respuesta hacia afuera, hacia el exterior, que es el simpático y el parasimpático, ganglios y nervios, ganglios nerviosos y nervios. Y aferente, los varoreceptores y quimiorreceptores. ¿Qué son estos? Son como sensores de lo que está pasando a nivel de sustancias químicas en nuestro organismo y a nivel de presiones, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, presión sanguínea. Esto se llama varoreceptor. Está sensando para proteger al organismo de eventuales lesiones, ¿no? Bueno, acá tenemos la misma división, acá tenemos también la misma división, y vamos directamente a las células de la glía que les hablaba anteriormente. Nosotros tenemos una neurona que va a ser responsable de la transmisión nerviosa, del estímulo que yo quiero transmitir, ya sea sensitivo, que me va a estar sensando qué es lo que pasa en el exterior, como producir una respuesta motora y consciente. Y tenemos las células de la glía, que es un sistema de apoyo a la red neuronal. Como vemos acá podemos ver todo este medio o microambiente que se maneja alrededor de una neurona. Los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, el ependidmo y las células de Schwann. Estos son nombres que nos tenemos que lamentablemente aprender de memoria, que es porque cada una de estas células que están rodeando a la neurona tienen una función específica de protección, de nutrientes, de eliminación de desechos de la neurona, o sea, mantienen toda la homeostasis del sistema nervioso, ¿no? Entonces, acá nuevamente detallado, ¿no? Las células de la glía. ¿Qué son los astrocitos? Sí, sirven como macrófagos. ¿Qué quiere decir esto? Que se comen todo agente extraño, bacteria que anda dando vuelta, la fagocitan, como si fuera un Pac-Man, ¿no? Los oligodendrocitos son otras células que van a formar la mielina en el sistema nervioso central, o sea, todo el sistema nervioso que está dentro de la cavidad craneana va a formar, la mielina se va a formar por los oligodendrocitos. Vaina de mielina, sustancia que permite la transmisión de los impulsos nerviosos. Si el axón no está recubierto por esta mielina que le fabrica el oligodendrocito, no puede haber transmisión nerviosa. Uno de los motivos de la esclerosis múltiple, del deterioro, es que se va comiendo la vaina de mielina. Entonces, los músculos pierden estímulos y la persona cada vez puede ejercer menos movimiento hasta perder el habla, ¿verdad? Bueno, la microglía está formada por unas células que se llaman ependimocitos, que facilitan la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué tienen estos ependimocitos? Unos pelitos que se llaman cilios,
que están permanentemente en movimiento, como si fueran escobillones, que van a estar impulsando el líquido cefalorraquídeo, que es una circulación que baña todo el tejido nervioso, también aportando nutrientes y eliminando desechos, ¿no? Se llama líquido cefalorraquídeo. Y estos cilios o pelitos son los encargados de mover ese líquido. Después están las células de Schwann, que son las que van a formar la mielina, pero en el sistema nervioso periférico, o sea, en los nervios que salen a cada lado de la columna vertebral, que ya lo hemos visto en el práctico. Bueno, esa mielina la forman las células de Schwann. Bueno, y acá está el concepto de cuál es la función, ¿no? Que es lo que yo les decía antes, soporte mecánico, mantienen el microambiente neuronal y le aportan nutrientes a la neurona. Estas son las células de Schwann, son los distintos formatos de células de la glía, con sus diferentes nombres, oligodendrocitos. Ven acá como el oligodendrocito está posado en el axón, así como acá las células de Schwann están posadas sobre el axón de la neurona, porque le está haciendo esa película blanca, grasosa de mielina, necesaria para el transporte del estímulo nervioso. Bueno, acá tenemos la estructura de la neurona, que ya la vimos. Acá tenemos otra neurona. Acá vemos esto que está celeste, es la vaina de mielina. Esta es la neurona, es el cuerpo de la neurona. Estas son las dendritas, que es por donde llega el estímulo, ¿no? El estímulo de todo lo sensorial, de todo lo que percibimos nosotros como humanos. Y acá tenemos el núcleo de la célula. Vemos las mitocondrias, el núcleo y un montón de estructuras que son parte de la biología de la neurona, donde se procesa toda la información para después salir por este axón y proyectarse hacia el lugar donde quiero lograr el estímulo, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de neuronas, multipolares, bipolares, unipolares, de acuerdo a la región donde se encuentran, ¿no? Pueden ser en la médula espinal, las multipolares, después tenemos en el ojo, en el oído interno, de acuerdo al lugar donde se encuentren, es como las vamos a clasificar. Bueno, este es un arco reflejo simple, es lo que le hemos explicado en el otro teórico de neuro también. Este es un corte de la médula espinal, esta es la sustancia blanca, y esto que se ve acá, que está rosado, pero la llamamos sustancia gris. Estos son las astas posteriores de la médula y estas son las astas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como les decía, percibo que me pincho o me quemo, esa información viaja, es una información aferente, sensorial, sensitiva, viaja y llega al ganglio alexo, a la raíz dorsal, que es la primera neurona, y después la segunda neurona se encuentra en el asta posterior de la médula espinal. De ahí sube a los centros superiores, al encéfalo, procesa la información de lo que está pasando acá y da una respuesta por otra vía, que acá no la vemos, que por otra vía, que acá no la vemos, y esa información llega al asta anterior de la médula, donde va a haber un axón que va a salir hacia sucesión de axones, ¿no? Va a salir hacia el músculo para provocar el efecto de retirar la mano para no percibir ese estímulo indeseable, ¿no? Es todo un conjunto de neuronas que esto se llama alfa-motoneurona, es la que va a transmitir este impulso de retirada. Acá vemos lo mismo, lo único que vemos acá, que no vimos en las otras imágenes, esto que son los ganglios, ganglios autonómicos. Estos son los ganglios que van a tener conexión con el sistema nervioso autónomo, con nuestras vísceras, con el sistema digestivo, con los pulmones, con el corazón. Van a llevar a distintos niveles de la médula
la información, por ejemplo, en este caso, al intestino, ¿no? Para producir el movimiento intestinal, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo, pero tiene conexión con esta raíz nerviosa. A nivel, por ejemplo, lumbar, que es donde más o menos puedo tener el sistema digestivo. Entonces, a cada nivel vas a tener un ganglio que te va a estar trayendo información del dolor que vos tenés en tu panza, por ejemplo, y la va a estar procesando para que libere alguna sustancia analgésica para disminuir ese dolor. Bueno, todas esas conexiones y toda esa información se produce al comunicarse una neurona con la otra, como si fuera un teléfono, ¿no? Y toda esa unión se llama sinapsis, o sea, la continuidad de una neurona con la otra se llama sinapsis. En esa sinapsis, ahora vamos a ver la imagen, tenemos sinapsis químicas y eléctricas. ¿Por qué? Porque esto que nosotros vemos acá es un axón y esta es la dendrita, lo que va a terminar, por ejemplo, en esto que pensémoslo como si fuera un músculo. Entonces, hay unas vesículas almacenadas acá en la neurona que van a liberar esta sustancia que es un neurotransmisor, que se llama acetilcolina, y eso va a provocar que se abran las membranas de las células musculares para que entren iones también que están en esta hendidura sináptica y se despolarice la membrana y se produzca una contracción muscular, por ejemplo. Eso ustedes lo van a ver en fisiología. Entonces, ese espacio donde se produce todo este proceso para poder conectarse una neurona con la otra o una neurona con un órgano para producir una respuesta se llama hendidura sináptica. La conocemos como sinapsis. Y acá tenemos, por ejemplo, otra vez, ¿no? La clasificación de las sinapsis químicas en este caso, ¿no? Química porque hay liberación de iones, de sodio, de potasio, de calcio, todo eso para que se produzca la contracción muscular. Acá vemos cómo todas las inclusiones de la célula, ¿ven? Después se van liberando hacia el espacio para hacer contacto con otra neurona o un órgano. Bueno, acá lo mismo, la respuesta como hablábamos antes de las señales eléctricas, fíjense de nuevo cómo se produce el potencial de acción hacia la entrada después, a posterior de la entrada de sodio, acá hay una bomba de sodio-potasio, se libera acetilcolina, que está almacenada en las vesículas de la neurona, en esta hendidura o espacio sináptico, para hacer contacto con la membrana plasmática de la fibra muscular, ¿no? Acá, como bien se describe, inicio del potencial de acción de la fibra muscular. Bueno, las meninges son capas de tejido conjuntivo que van a estar envolviendo y protegiendo el sistema nervioso, todo el sistema nervioso, central y periférico. Son 3 capas que las llamamos dura madre, aracnoides y pía madre. Hay un espacio en la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que ya lo habíamos hablado antes, la función que cumplía, ¿no? Entonces, esas meninges tenemos la dura madre que va a estar en contacto con el hueso. ¿Con qué hueso? Con los huesos de la cavidad craneana. Ahora los vamos a ver en otra imagen. La aracnoides, que es una zona intermedia, y la pía madre, que es una capa, es una telita. Si nosotros vemos el seso, el encéfalo, los lóbulos, vamos a ver que están cubiertos con una telita, eso se llama pía madre. Bueno, acá vemos, por ejemplo, las capas. La dura madre es lo que está en contacto con el encéfalo. Este espacio es el espacio subaracnoideo y esta es
la pía madre que está en contacto con el encéfalo. Acá vemos la circulación del líquido cefalorraquídeo por los ventrículos, se llaman. Nuestro sistema nervioso dentro del encéfalo tiene ventrículos que van a estar regulando a través de válvulas que tiene esa circulación de líquido cefalorraquídeo, va a estar regulando todo el pasaje. Este líquido cefalorraquídeo va a estar aportando nutrientes al sistema nervioso y va a estar eliminando los productos de desecho del metabolismo celular. Bueno, acá vemos la circulación, ¿ven? Este es el tejido nervioso, y acá tenemos los distintos, esto se llama acueducto de Silvio. Bueno, estos agujeros tienen un nombre propio, pero en realidad tienen como válvulas que van regulando todo el líquido que circula con el encéfalo, que después va a ser vertido en los senos venosos, que los senos venosos se encuentran dentro de la cavidad craneana, es parte del sistema venoso, o sea, va a recolectar todo el producto de desecho a los senos venosos y de ahí a la vena yugular para después desembocar en la vena cava superior. Bueno, esa función del líquido cefalorraquídeo va a estar amortiguando traumatismos que podamos sufrir en nuestro encéfalo, en nuestra cabeza, golpes. También impide que los nervios craneales, porque este líquido también baña toda la médula espinal, dentro del canal raquídeo, dentro de la columna vertebral también tenemos que está bañando la médula espinal líquido cefalorraquídeo y lleva nutrientes y elimina desechos metabólicos. Bueno, acá vemos una imagen del lóbulo frontal, parietal, lóbulo occipital, temporal. Acá abajo tenemos el cerebelo y este es el tronco del encéfalo. Acá tenemos un surco central. Los surcos son hendiduras que van a delimitar regiones. Acá tenemos el surco lateral llamado de Silvio y este es el surco central llamado surco de Rolando. Acá adentro hay otro lóbulo que está oculto entre la región frontal, parietal y temporal, que es el lóbulo de la ínsula. Bueno, acá tenemos, esto lo tenemos que saber, las distintas cisuras. Cisuras se llaman porque son divisiones para delimitar funciones, porque esta es la región frontal, esta es la región parietal, esta es la región temporal. Acá tenemos otra cisura, que es la cisura parietal que divide el lóbulo occipital, delimita regiones topográficas dentro de los hemisferios cerebrales, ¿no? Acá lo que les aclara, que divide la cisura central, divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, la cisura de Rolando, el lóbulo frontal y parietal del temporal. Después tenemos la cisura parieto-occipital, que es la chiquitita, las que les decía acá atrás, que marca el límite entre la cuña y la precuña, así como entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Ese es el límite que marca. Bueno, el tronco del encéfalo es una estructura que empieza a descender desde los hemisferios. Acá tenemos el mesencéfalo, el puente o protuberancia y la médula. Recuerden que en estas regiones, esto colorado que ustedes ven acá, rojo, perdón, son los núcleos de los pares craneanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los pares craneanos son 12 y que se encuentran distribuidos dentro del tronco del encéfalo? Estos núcleos motores son neuronas motoras que van a estar designadas, motoras y sensitivas también, porque muchos regulan la salivación, los movimientos del ojo, los movimientos de la lengua, los movimientos faciales. O sea, son 12 pares craneanos que tienen muchas funciones dentro de lo que es cabeza, cuello y todo el macizo facial. Van a estar regulando
por ejemplo, la postura, van a estar destinados también a la audición, al oído interno. Así que, bueno, tienen distintas funciones. El cerebelo, que es una masa de tejido nervioso que se encuentra entre el lóbulo occipital y el tronco del encéfalo, que procesa información para regular el equilibrio, el control y toda la postura en forma inconsciente. Es como que es el órgano que ejerce los ajustes del tono muscular, de la postura y de la coordinación. La médula espinal, bueno, ya lo habíamos dicho, cómo baja la médula espinal a partir del bulbo, después del foramen occipital. A partir de ahí tenemos médula espinal, que junto con el encéfalo va a formar el sistema nervioso central. Y es una permanente vía de comunicación sensitiva y motora, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos hablado, cómo está conformada la médula: sustancia blanca, sustancia gris, las raíces que traen la información sensitiva, que llegan al asta posterior y que luego es procesada en el sistema nervioso central, y del asta anterior de la médula saliendo la raíz ventral para producir los estímulos en un órgano o en un músculo, ¿no? Bueno, un poco más de lo que recién les estaba hablando, esto más de lo mismo, del asta anterior hasta posterior, cómo está constituido un segmento de médula espinal, ¿no? La sustancia blanca, la sustancia gris, que le decimos mariposa, tiene astas posteriores, astas anteriores, y en el medio se dice comisura gris. La sustancia blanca la llamamos columnas, porque son a través de distintas regiones que van subiendo los haces que van a llevar la información para procesar al sistema nervioso central. Todo eso va a subir por la sustancia blanca. Bueno, esta es toda la topografía sensitiva, ¿no? Que corresponde a la región cervical. Acá en rosado de C2 a C8 tenemos toda la información sensitiva: miembro superior, hombro, cabeza y cuello. Después la región torácica, toda la sensibilidad de la región torácica, la región lumbar, desde lumbar 2 a lumbar 5, y la sensibilidad de la región sacra, que es toda esta que aparece en liláceo. La metámera la llamamos al fragmento de médula espinal, ¿no? Que tiene una raíz aferente que trae información y una raíz eferente que lleva la información ya procesada. Bueno, vamos a comenzar con el aparato digestivo, que comienza en la boca. Tenemos el paladar, la úvula, la lengua, los dientes, la faringe, el esófago. Dentro de la boca y como partícipe del sistema de la masticación tenemos a las glándulas salivales, a la sublingual, submaxilar y parótida. Después, bueno, desciende el esófago, que llega hasta el estómago. Acá tenemos el hígado, el páncreas. Del estómago parte el duodeno, el intestino delgado, todo el intestino grueso, ¿no? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoideo. Este es todo el trayecto del aparato digestivo, hasta llegar al recto y el ano. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el sistema digestivo? Bueno, participa en la digestión de los alimentos, ¿no? Transporta los alimentos, se absorben los nutrientes de esos alimentos y después se produce la excreción por el proceso de defecación. A través de la digestión vamos a transformar los glúcidos, lípidos y proteínas en alimentos que sean más sencillos para absorber y para digerir. Eso es gracias a las enzimas digestivas. Y después esos nutrientes van a ser transportados a la sangre.
En la boca comienza la digestión, ¿no? Eso ya lo sabemos. Se forma el bolo alimenticio, luego cruza la faringe, sigue por el esófago hasta el estómago. En el estómago se segregan o secretan, es lo mismo, jugo gástrico, y el alimento después se transforma en quimo. Después pasa al intestino delgado, la primera porción del duodeno recibe las secreciones de las glándulas intestinales y la bilis procedente de la vesícula, y también recibe los jugos pancreáticos. El tubo digestivo continúa con el grueso y su porción final, que es el recto, y termina en el ano, como lo vimos anteriormente en la imagen, ¿no? Bueno, entonces, en la boca ya dijimos que teníamos glándulas, ¿no? Glándulas parótida, sublingual, submaxilar. Eso ayuda a mantener en óptimas condiciones los dientes, a mantener una higiene bucal, tiene función bactericida. Todo eso, la saliva, son todos los componentes de la saliva, y facilita la mezcla del alimento para después poderlo masticar y producir la deglución y el posterior proceso, ¿no?, de la digestión. Bueno, entonces, como decíamos, el alimento es humedecido por la saliva, ¿no? La saliva tiene moco y es alcalina. ¿Por qué? Para no dañar, porque si fuera muy ácido dañaría el epitelio de la boca, ¿no? Entonces tiene una amilasa, la saliva, que comienza la digestión de los alimentos. Bueno, acá vemos cómo por movimientos peristálticos, estos movimientos por los cuales se desliza el alimento, se llaman movimientos peristálticos. Acá vemos el alimento, vemos cómo desciende, y esto también es neurológico, chicos. Si nosotros no tenemos un sistema neurológico indemne, porque hay una lesión cerebral, porque la persona está en coma, bueno, o por lo que sea, estos movimientos no existen. Entonces tiene que ser alimentada la persona por sonda. Gracias a estos movimientos peristálticos que están regidos por el sistema nervioso autónomo, que eso lo vimos anteriormente en las diapos anteriores, se puede producir este descenso. Y gracias a las válvulas que están regulando todo esto, se impide el reflujo, ¿no? O sea, que el alimento vuelva hacia la boca. Bueno, acá tenemos toda una estructura. Este es un corte sagital, fosas nasales, acá están los dientes. Este espacio se llama faringe, ¿no? Hasta acá vemos que es faringe, pero después acá hay una división, y la faringe se continúa como esófago, que es parte del tubo digestivo, hasta el estómago, y hay otra división que la vamos a llamar laringe, por donde ingresa el aire, proveniente de las fosas nasales. Acá ingresa el aire, el oxígeno. Acá hay un sistema valvular, que se llama epiglotis, que también contiene las cuerdas vocales. La laringe se continúa con la tráquea, que es una estructura tubular un poco más rígida, no es un epitelio blandita, es rígida, tiene unos anillos de cartílago para que no se colapse este tubo y pueda ingresar el aire y podamos respirar. Acá lo que debemos aclarar también, que primero la masticación y toda esta rumiación del alimento, primero es una acción voluntaria, pero luego pasa a ser involuntaria, ¿no? Que es este movimiento que vemos, diríamos, desde que sale de la boca y va hacia el espacio de la faringe. Ahí ya es involuntario. Ya depende del sistema nervioso, como les decía, autónomo. Ahí vemos en esos puntitos rojos cómo
es el pasaje del bolo alimenticio. Esto, mientras desciende el bolo alimenticio, la epiglotis, que es una válvula, está cerrada. ¿Por qué? Es una tapita que la cerramos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que los alimentos pasen al aparato respiratorio, porque si pasaran a la laringe y tráquea, tendríamos una neumonía por broncoaspiración y la persona fallece. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio, el contenido del alimento es muy ácido para el epitelio. Y como vimos epitelios, tipos de epitelios, este epitelio no está preparado para procesar un alimento, simplemente para el pasaje del aire. La faringe, bueno, como les decía antes, es esa estructura en forma de tubo que está ubicada en el cuello, esto ya lo hablamos, que conecta con el esófago. Y con la laringe también, porque después la laringe pasa el aire, como les decía anteriormente, y ambas estructuras quedan separadas por la epiglotis, que es esta válvula que yo les hablé recién, ¿no? La faringe mide unos 13 centímetros, que se extiende desde la base del cráneo hasta la séptima vértebra cervical. O sea, más o menos hasta acá, hasta la séptima cervical, hasta ahí es faringe. Bueno, el esófago es el conducto que va desde la faringe hasta el estómago. El esófago está acá ya. Ya pasó de ser faringe acá a ser esófago. Desde la faringe hasta el estómago. El esófago empieza en el cuello, pasa a través del tórax, el abdomen, pasa a través del diafragma. ¿Se acuerdan que yo les dije que el diafragma tiene un hiato o orificio? No solo para que pase la aorta, sino para que pase el esófago también. Habitualmente es una cavidad virtual, las paredes están cerradas, pero esto se abre solamente cuando pasa el bolo alimenticio. Si no está así cerrada, chicos, como está acá, el esófago, se abre solamente para el pasaje del alimento. El esófago, bueno, mide 25 centímetros, tiene dos capas de músculo, obviamente músculo, hay una parte muscular que permite la contracción del esófago y son movimientos peristálticos como les expliqué anteriormente. ¿Ven? Ahí está nuevamente otra vez, faringe, esófago, el alimento que va a pasar, esófago, ven cómo pasa, esta cúpula que está acá es el diafragma es atravesado por el esófago y el esófago va a desembocar en el estómago, ¿no? Tiene un esfínter, que es el cardias. Cuando nosotros tenemos una hernia hiatal es porque este esfínter, que es una válvula muscular, es cuando falla o el diafragma está muy contracturado este hiato. Entonces se produce un reflujo. ¿Qué quiere decir? Que este alimento va hacia arriba, con todos los jugos gástricos ácidos y lo malo que significa para nuestro organismo todo eso, ¿no? Bueno, el estómago es un órgano, es la que continúa el esófago, al que se acumula comida y va a tener una forma de acuerdo a la cantidad de comida que tenga en ese momento, ¿no? El bolo alimenticio se mezcla en el estómago con los jugos gástricos. Acá teníamos un epitelio estratificado típico de, no, simples, el del estómago que va a secretar, tiene células que van a secretar estos jugos gástricos, o sea que acá el tejido epitelial tendría esta función, ¿no? De secretar hormonas para la digestión. Después transforma la sustancia en quimo, se llama quimo, ese producto de la masticación y digestión del alimento, y avanza hacia el intestino delgado.
Acá tenemos, ven, el esófago, esta válvula que se llama cardias, acá tenemos todo el estómago, y acá, cuando pasa al intestino delgado, la primera porción del duodeno, también tiene otra válvula que se llama píloro. Todo esto está regulado para que en cada región se produzca el proceso adecuado que tiene que ir para cada región, chicos. Páncreas. El páncreas. El páncreas es todo esto que vemos acá en esta transparencia. Esto es el páncreas. Es un órgano muy importante, muy vital. Está muy relacionada con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Ven? Acá está el estómago, viene el duodeno, esta es la primera porción. El páncreas produce jugo pancreático que se vierte en el intestino a través de un conducto que tiene, se llama pancreático. Y también hormonas como la insulina que pasan a la sangre para el metabolismo del azúcar, porque el páncreas tiene una secreción endocrina, que es la del jugo pancreático para el alimento, y exócrina, que va a la sangre para regular la glucosa. Bueno, y estas son las células del páncreas que se llaman islotes de Langerhans, que son los responsables de la función endocrina. Hay 4 tipos de células, que son las células alfa, que secretan glucagón, células beta, que secretan insulina, células delta, que secretan somatostatina, y células gamma, que secretan un polipéptido pancreático. Esas son todas las hormonas que sintetiza el páncreas. El glucagón y la insulina son 2 hormonas que regulan los niveles de glucosa en sangre. Se secreta glucagón cuando hay una concentración inferior en la sangre para aumentar el nivel de insulina. Y la insulina, a su vez, se secreta cuando hay un exceso de azúcar para disminuir la glucosa en sangre. La insulina como función tiene favorecer la incorporación de glucosa de la sangre hacia las células, por ejemplo, hacia el músculo, hacia el corazón, hacia el sistema nervioso central que utiliza mucha glucosa. El corazón, el sistema nervioso central, el músculo, es una sustancia esencial para nuestra vida y nuestro funcionamiento. El hígado es otra víscera, que es una de las más grandes del cuerpo porque pesa 1500 gramos, consta de 4 lóbulos, derecho, izquierdo, y cuadrado y caudado. Así se llaman: lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Son 4 lóbulos. Las vías biliares son las vías secretoras del hígado. Por ellas la bilis es conducida al duodeno, o sea, a través de la vesícula. Normalmente los conductos hepáticos derecho-izquierdo confluyen entre sí formando el conducto hepático común, y ese conducto hepático recibe el conducto cístico que viene de la vesícula biliar. Ambos conductos se unen y forman el colédoco, que desemboca en el duodeno. Conducto cístico, acá lo tenemos, que viene de la vesícula, conducto hepático, conducto cístico, y ambos forman el conducto colédoco. Ese conducto colédoco vierte todo su contenido acá en la primera porción del intestino, que es el duodeno, la primera porción del duodeno. Bueno, esto es todo el sistema digestivo, la circulación también del sistema digestivo, la vemos acá, y vemos cómo está conformado, ¿no? El hígado, el esófago, el estómago, el vaso, acá el duodeno, el ilion, después el colon ascendente, colon transverso, acá está cortado, pero esto está todo junto, colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. Y esta es una división topográfica de lo que es la región torácica y abdominal. Hipocondrio derecho, flanco o vacío derecho, fosa ilíaca derecha, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio,
hipocondrio izquierdo, flanco o vacío izquierdo y fosa ilíaca izquierda. La vesícula biliar, que es una víscera hueca en este caso, situada en la cara inferior del hígado, que almacena la bilis. ¿Para qué nos sirve la bilis? Para los procesos de digestión de los alimentos. Y ya dijimos que a través del conducto cístico vuelca su contenido en el duodeno, siempre uniéndose al conducto hepático, ¿no? Proveniente del hígado. Bueno, el intestino delgado comienza en el duodeno, que ya lo vimos en la figura, y termina en la válvula iliocecal, donde se une al intestino grueso. Acá en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes y los alimentos digeridos. El duodeno es la primera parte del intestino delgado. Bueno, entonces ya lo vimos, esto de que en el duodeno se vierte la bilis proveniente del hígado, de la vesícula, todo esto para facilitar la digestión de los alimentos. Y el yeyuno ilion es una parte del intestino delgado formado por el yeyuno y el ilion, por eso se llama yeyuno ilion. El intestino delgado presenta vellosidades que aumentan la superficie de absorción. Vieron que esta es una parte, es otra variante del tejido epitelial, con esta función, absorción de nutrientes, por ejemplo, a través de vellosidades. El grueso, el intestino grueso, se inicia a partir de la válvula iliocecal en un fondo de saco denominado ciego y termina en el recto. Tiene varias porciones que se denominan ciego. Colon ascendente con una longitud de 15 centímetros, bueno, el colon transverso, el colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano, que es la parte final del tubo digestivo. Ahí lo vemos. Bueno, ahora pasamos al aparato respiratorio. Acá tenemos toda la anatomía del aparato respiratorio, los centros respiratorios que van a estar regulando la respiración en forma autónoma en el tronco del encéfalo, las fosas nasales, el ingreso del aire, que después va a pasar a la laringe, a la tráquea, bronquios y van a estar inmersos en los pulmones para el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, el tracto superior está formado por la nariz y las fosas nasales, los senos paranasales, la boca, la faringe, la laringe y la tráquea. Y el tracto respiratorio inferior, bronquios, pulmones y unidad respiratoria y locomotor se refiere a los músculos que intervienen en la respiración, chicos, se refiere a eso. El sistema respiratorio, entonces, hay un intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno se introduce dentro de nuestro cuerpo para ser distribuido a los tejidos y se recoge el dióxido de carbono producto ¿de qué? De todo el metabolismo celular, para luego ser eliminado al exterior. Además, el sistema respiratorio interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra agentes patógenos, sustancias irritantes, todo eso va a estar contenido dentro del sistema respiratorio, ¿no? El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de respiración externa y la respiración interna es la que se produce dentro de los capilares, ¿no? Y entre los capilares y las células de los tejidos. Eso se llama respiración interna. Bueno, la nariz y las fosas nasales tienen unos pelitos, las fosas nasales, eso ya lo sabemos, atrapan las partículas que ingresan del aire, se almacenan en el moco y ese moco es expulsado por cilios por esos cilios que son los pelitos. Acá también hay pelitos, en vez de impulsar líquido cefalorraquídeo como el conducto raquídeo, acá lo que está
facilitando es el ingreso del aire y que ese moco sea deglutido en el estómago. El aire inspirado, es humedecido y calentado antes de seguir su camino por las vías respiratorias. Por eso cuando hace frío nos dicen siempre que respiremos por la nariz, porque el aire entra calentito. En cambio, si es por la boca, entra directamente frío y ese proceso, el ingreso de aire lo saltea, ¿no? Los senos paranasales son cavidades que se encuentran dentro de los huesos que son parte del macizo facial, ¿no? Hay senos en los huesos frontales, senos en los huesos etmoidales, en el hueso efenoide y en los maxilares. Acá en las paredes de estos senos se secreta moco que luego va a pasar a las fosas nasales. Estas son cavidades también neumáticas que hacen más livianos los huesos, ¿no? Entonces, desde las cavidades el aire pasa a la faringe y de allí a la laringe, eso ya lo habíamos visto. La laringe contiene cuerdas vocales que son músculos y desde la laringe el aire inspirado pasa a través de la tráquea que está recubierto por un tejido membranoso, y tiene cartílago. Estos son anillos de cartílago bien rígido. ¿Por qué? Porque acá no puede colapsar la vía, no puede cerrarse este ingreso, porque es vital para nuestra vida el ingreso del aire, ¿no? Acá vemos cómo la válvula epiglotis se cierra para que el bolo alimenticio vaya por atrás, por la faringe. No sé si lo llegan a ver, pero la glotis se cierra automáticamente con esta valvulita para que ese alimento no ingrese acá y dañe todo el epitelio del aparato respiratorio, ¿no? Bueno, entonces, justamente acá lo que les estaba diciendo. La glotis está ubicada en la laringe, es una estructura móvil, tiene válvulas, compuesta por cartílagos y músculos. Incluye las cuerdas vocales verdaderas y la hendidura glótica, que está relacionada con la emisión de la voz. La tráquea es lo que les mostraba recién, es un tubo que va desde la cuarta vértebra torácica y termina dividiéndose en dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Bueno, ahí vemos la misma estructura, después si quieren ustedes lo pueden volver a ver. La tráquea, como les decía, tiene cilios. Los bronquios y los bronquiolos baten continuamente esos cilios. ¿Ven cómo están acá? Estos son como pelitos así, ¿ven? Fíjense cómo está permanentemente empujando el ingreso de aire, pero también eliminando las partículas extrañas, el moco, son empujados hacia la faringe. Acá vemos la tráquea y los bronquios principales que van a estar ingresando en estas regiones que llamamos pulmones, bronquio primario, bronquio terciario y bronquio secundario. Esta es toda la región torácica, chicos. Este es el tramo final. Acá tenemos el bronquio terminal, el bronquio respiratorio y los alvéolos, que es donde se produce la hematosis o intercambio, donde se va a tomar el oxígeno y se va a eliminar el dióxido de carbono para que el sistema venoso, esto que es azul, se lleve todo el dióxido de carbono y lo rojo es el sistema arterial que está aportando toda la sangre oxigenada. Estos son los capilares sanguíneos. ¿Ven cómo envuelve a esto que se llaman alvéolos, sacos alveolares? La unidad respiratoria son los bronquiolos terminales, que ya no tienen cartílago y se subdividen hasta formar bronquiolos respiratorios.
La unidad respiratoria, entonces la definimos como zona del pulmón que está aireada por un bronquiolo respiratorio. Cada bronquiolo se divide en conductos alveolares y luego en sacos alveolares, que en los pulmones existen casi 300 millones de alvéolos. Bueno, los pulmones están cubiertos por unas pleuras, que es un tejido como membranoso, una pleura que va a cubrir el pulmón, que es la pleura visceral, y otra pleura que va a cubrir toda la región torácica, que es la pleura parietal. Los alvéolos, es importante decir que los alvéolos sintetizan una sustancia que se llama factor surfactante. El factor surfactante evita que estos alvéolos se colapsen. ¿Qué quiere decir? Están siempre inflados como globitos para lograr esta hematosis, gracias a ese factor surfactante que los mantiene separados, inflados. Cuando no hay factor surfactante, como en los bebés cuando recién nacen, se les da corticoides para que se forme ese factor surfactante, esa película que va a evitar el colapso alveolar. La fuerza elástica torácica es la suma de tensiones musculares. A esto es la parte al principio de la diapositiva donde figuraba todo el que decía locomotor. Bueno, se refiere a los músculos que participan en la respiración. El diafragma, que es el principal músculo respiratorio, y los músculos accesorios, ¿no?, de la respiración. Los pulmones, que son los órganos esenciales de la respiración, se encuentran a cada lado del mediastino, o sea, el mediastino los separa, que es un compartimento donde está el corazón y está la aorta y el esófago, y a los lados están los pulmones, que es donde se produce la respiración. Están envueltos por la pleura visceral, y de los pulmones entran y salen arterias y venas y ganglios linfáticos. La arteria pulmonar, ya lo habíamos visto en cardio, sale del ventrículo derecho y va a llevar la sangre venosa a los pulmones. La arteria pulmonar derecha al pulmón derecho y la izquierda al pulmón izquierdo. Bueno, entonces, la sangre venosa para oxigenar los pulmones. La rama terminal se ramifica en capilares que recubre la pared de los alvéolos. Las venas pulmonares recogen la sangre oxigenada desde los pulmones, y la transporta a la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan que había 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón, que van a ingresar a la aurícula izquierda? Después, aparte están las venas bronquiales, que recogen la sangre venosa, pero de los bronquios, porque una cosa es la sangre que ya está oxigenada, que va a salir por la vena pulmonar a la aurícula izquierda, y otra es la sangre, las venas bronquiales que salen del intercambio del bronquio en sí, ¿no?, del intercambio gaseoso que se produce en el bronquio como estructura aparte. Y la llevan a la vena ácigos del lado derecho y hemiácigos del lado izquierdo. Bueno, esta vemos acá el lóbulo, todo el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior. Del lado izquierdo son solamente 2 lóbulos, porque acá tenemos el corazón, vemos la silueta cardíaca. Entonces tenemos 2 lóbulos nada más, lóbulo superior e inferior. Y acá tenemos los bronquios, el bronquio primario, secundario, terciario, y el bronquio respiratorio, después, que tiene comunicación con los alvéolos más pequeñitos. Bueno, esto ya lo vimos, las estructuras accesorias ya los vimos, la pleura también. Esta es la región del mediastino, el mediastino superior, medio e inferior, que habíamos dicho que es un compartimento que se encuentra entre los pulmones, que vamos a ver que tiene el corazón, el esófago, la vena cava,
la aorta y muchos ganglios linfáticos. Todo esto está posado sobre el músculo diafragma, acá lo vemos. Bueno, el sistema circulatorio, la sangre, que está constituida por hemoglobina, son 4 subunidades, que contiene un grupo hemo y una cadena polipeptídica. Este es el compuesto en sí de la sangre, ¿no? Cómo está formada. Transporta oxígeno y los nutrientes de la digestión, transporta enzima y hormonas, barre el dióxido de carbono y la urea. Está compuesta por glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Plasma, el plasma tiene 90% de agua y proteínas plasmáticas, bicarbonatos y fosfatos. La sangre es vertida desde el corazón en las arterias grandes, por la que viajan las arterias más pequeñas, hasta llegar a ser arteriolas. Y finalmente a raíz de vasos más pequeños que son los capilares. Desde los capilares la sangre pasa nuevamente a las venas pequeñas de mayor diámetro, las vénulas. Luego a venas más grandes y después llegar hasta la vena cava, ¿no? Tanto superior e inferior, que llega al corazón. Las arterias tienen 3 capas, la capa íntima, media y adventicia. La media es la que tiene la parte muscular. La íntima está en contacto con la sangre y la adventicia es la que está por fuera, que lleva la inervación, la nutrición y demás. Las venas tienen 3 capas, pero son menos elásticas que las arterias. Y la vena vacía colapsa, pero una arteria permanece siempre abierta. Bueno, acá tenemos la circulación menor y esta es la circulación mayor, ¿no? La circulación menor que va a ir desde el ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar, una para cada pulmón, ahí se produce la hematosis o el intercambio, y las 4 venas pulmonares que van a estar llegando a la aurícula izquierda, al corazón, al ventrículo izquierdo, quise decir al corazón todo izquierdo, y de ahí del ventrículo izquierdo sale la aorta como la vemos y se distribuye para distribuir la sangre a toda la circulación menor. Las aurículas tienen paredes delgadas a comparación de los ventrículos, claro, porque son los que más propulsan sangre, los que más fuerza tienen que hacer son los ventrículos, ¿no? Las arterias pulmonares son las que llevan sangre desoxigenada. Es la única que lleva sangre desoxigenada de las arterias. Y las venas, ahora lo va a decir, son las únicas que llevan la sangre oxigenada. Este es el único caso donde se invierte, donde una vena está llevando sangre oxigenada, llegando a la aurícula izquierda, y una arteria está llevando sangre impura a los pulmones. En todo el resto del sistema, nosotros vamos a ver que las arterias transportan sangre oxigenada y las venas carboxigenada. Bueno, esta es toda la estructura del corazón, las 4 cavidades, aurícula derecha, la sangre, acá vemos la vena cava superior que va a traer la sangre de cabeza al cuello y todo el miembro superior, y la cava inferior está llegando también a la aurícula derecha, proveniente de todo lo que es tórax, abdomen y miembros inferiores. Llega a toda la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, de ahí sale, como les contaba recién, la arteria pulmonar, una para cada pulmón, acá y acá. Y después vemos las 4 venas pulmonares, 2 del pulmón izquierdo y 2 del pulmón derecho, que están llegando a la aurícula izquierda. Pasan por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y de ahí sale la aorta, que da las coronarias y después asciende, y acá se forma el callado de la aorta. Tronco brachiocefálico, carótida común y subclavia, y después a todo el sistema. Bueno, el sistema renal, vamos a empezar con el sistema renal, como está compuesto por el riñón izquierdo, el riñón derecho,
Acá tenemos la aorta y la vena cava. La aorta, acá tenemos la arteria renal, que es la que le provee sangre oxigenada al riñón. Después tenemos los uréteres, que llegan, transportan la orina hasta la vejiga y llega hasta la uretra para su posterior eliminación. El sistema urinario, entonces, elimina el exceso de sales y toxinas a través de la orina. La principal sustancia es la urea de desecho. Las nefronas, que es la unidad del riñón, es lo que produce el ultrafiltrado de la sangre para formar la orina. Entonces, y después toda la composición del aparato urinario, como les comentaba antes, ¿no? El riñón, las vías urinarias que están formadas por los uréteres, que conducen la orina hasta la vejiga, y una vez que se acumula la vejiga, sale de la vejiga un conducto que es el uréter para eliminar esa orina, ¿no? Está dividido en 3 zonas: el riñón, la corteza, la médula y la pelvis. En la parte superior de cada riñón hay glándulas suprarrenales que sintetizan o producen cortisol y hormonas andrógenas. El cortisol es muy importante, chicos, es el corticoide natural que produce nuestro organismo. Nosotros podemos tomar un corticoide para alguna infección, para alguna inflamación, pero nuestro organismo por sí solo lo producen las glándulas suprarrenales. Bueno, este es un esquema de lo que es el aparato urinario de perfil. Esto es lo que es un riñón, está cortado, ¿no? Así en forma sagital, y vemos toda la estructura interna y para todo el procesamiento de la orina y de la eliminación de la urea, ¿no? Está abastecido por la arteria renal, el riñón, ¿no? Y acá tenemos la vena renal, que saca los desechos del riñón. Y está situada, la relación lumbar está situada a la altura de la primera vértebra lumbar. Otra vez acá tenemos la estructura, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Acá lo mismo. Entonces, a ver. Topográficamente los vamos a ubicar en la fosa lumbar, entre la vértebra 12 torácica y las 2 primeras lumbares. Están separados por una fascia renal del resto de los órganos. Van a estar formando una celda renal que los van a envolver y proteger. Por detrás tenemos los músculos del plano posterior, músculos espinales, y por delante tenemos el hígado y el colon transverso. La unidad funcional es el nefrón. Está formado por un ramillete de capilares conocido como glomérulo, además un tubo largo denominado túbulo renal que se origina en la cápsula de Bowman, que es esta, y tiene un túbulo contorneado proximal y distal. El extremo del nefrón es el conducto colector. La orina se forma en los nefrones, pasa a los conductos colectores de la pelvis, que hace de embudo, y de ese embudo la orina gotea en forma continua a través del uréter, en la vejiga. Almacena la orina y sale a través de la uretra. Ese es todo el recorrido, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora entonces el aparato reproductor masculino y femenino. Está destinado a la continuidad de la especie humana y trabajan continuamente para el proceso de la reproducción, fecundando un óvulo con un espermatozoide. Tanto los genitales internos y externos, las hormonas y las glándulas de los 2 sistemas reproductivos participan en el proceso del desarrollo del feto para culminar con el nacimiento.
El aparato reproductor masculino tiene órganos internos y externos. Los internos son los testículos, que están ubicados dentro de la bolsa escrotal y son responsables de producir los espermatozoides y la testosterona. Y luego un conducto que se llama epidídimo. Hay una estructura superior donde los espermatozoides maduran y son liberados por los conductos deferentes. Estos conductos son el pene, que expulsa el semen y la orina. Después tenemos las vesículas seminales, que producen el semen, un fluido nutritivo llamado semen, para que los espermatozoides permanezcan vivos, para que puedan llegar hasta el óvulo y luego fecundarlo a través del conducto eyaculador, ¿no?, que desemboca en la uretra para permitir el paso del semen. La próstata está situada entre la vejiga y la uretra y ejerce presión sobre los conductos eyaculadores desde la uretra hasta el pene. Pues está la uretra, conducto que va desde la vejiga hasta el pene, cuyo papel es conducir el semen desde el conducto eyaculador, y también la orina. Los órganos masculinos externos son el escroto, que es una bolsa donde están situados los testículos, que sirve para mantener la temperatura de los espermatozoides, y luego tenemos el pene. Es el último órgano que interviene en el sistema reproductor y urinario para excretar orina y semen. Bueno, acá tenemos los dos aparatos genitales, masculino y femenino, y el aparato reproductor femenino, que tiene órganos internos, como sabemos que son los ovarios, que están encargados de crear los óvulos. Después tenemos las trompas de Falopio, que son las que facilitan el camino de los espermatozoides para fecundar el óvulo. Se comunican los ovarios con el útero de esta forma. El útero es el receptor del óvulo, que si está fecundado se implantará en las paredes del útero. Ahí se desarrolla la placenta, y también están las glándulas y los vasos sanguíneos que van a alimentar al feto para todo el desarrollo, ¿no? Después tenemos los órganos femeninos, genitales femeninos externos, que son la vagina, que es el órgano que conecta el interior de los genitales internos femeninos con el exterior. Es el orificio por donde se excreta la menstruación durante el ciclo menstrual y por el que sale el bebé en el parto. La vulva es el órgano reproductor más externo. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Acá hay preguntas de examen que para ustedes van a ser guía para estudiar, para saber a qué temas más tienen que concentrar el estudio, y bueno, sirven también como modelo de examen. Nos vemos en la próxima clase.